Muy estimados amigos y estimados hermanos, como continuación de la charla o reflexión anterior sobre Cristo crucificado, dentro del contexto de Cristo esperanza para el mundo, quiero retomar esta segunda intervención desde la pasión de Jesucristo, sin perder la mirada puesta nuestra mirada en el crucificado, en Jesucristo el Señor. La pasión de Jesucristo. Las últimas horas de Jesús en la cruz llegan a la Iglesia a través de los evangelistas. No debe extrañar que Jesús terminara en la cruz, a pesar de ser un hecho irracional que pone en jaque la idea de Mesías que tenía el pueblo judío, es evidente. Es difícil de asumir que quien murió en la cruz es Dios. Jesús clamó al Padre, más aún, gritó para ser oído por el Padre, aparentemente ausente. Aquí no es suficiente una oración que implore clemencia. No quiero morir así, podríamos decir, o diríamos nosotros, descubriendo que en esa extrema angustia, la oración de Jesús en la cruz se convierte en un clamor para transformarse en auténtica confianza en el Padre. Es de destacar que la oración y diálogo con el Padre por parte de Jesús, fuera de petición de perdón para quienes le están crucificando, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, Lucas 23, se hace realidad lo que Jesús predicó en el Sermón de la Montaña. No grita Jesús venganza, no odia, suplica el perdón para sus asesinos. Bienaventurados seréis cuando os persigan. ¿Recordáis? Al pie de la cruz, en palabras del Papa Benedicto XVI, aparecen tres grupos de gente. Las tres se burlan de Jesucristo. La primera serían aquellos que pasaban por allí y riéndose de él dicen: «Anda, tú que eres el Mesías, destruye este templo y lo reconstruirás en 3 días. Así lo dijiste. Sálvate a ti mismo, bajando de la cruz». Mateo 15. Había otro grupo, los miembros del Sanedrín, por ejemplo, que le recuerdan sus propias palabras. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hay un tercer grupo, y ese tercer grupo es el de los que se ríen de él, de quienes forman aquellos que al reírse de él forman los dos crucificados con Jesucristo, los dos ladrones. Resistencia contra el poder romano, ese es su delito. Y sabemos que uno de los crucificados con Jesús intuye el misterio sobre quién es Jesús y reconoce que el delito del Señor no era como el suyo. Él, el ladrón, se consideraba culpable, el buen ladrón. Pero Jesús es inocente. Jesús le dice: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Lucas 23. La respuesta de Jesús es: «Hoy estarás conmigo en el paraíso, te lo aseguro». Así, el buen ladrón se ha convertido en la imagen de la esperanza, en la certeza consoladora de que la misericordia de Dios puede llegarnos también en el último instante, de que incluso después de una vida equivocada, la plegaria que implora perdón es escuchada. Miremos a nuestro Santísimo Cristo, al crucificado, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo pudo el Hijo de Dios ser abandonado por Dios? ¿Qué significa este grito desgarrador? No es un grito cualquiera, de abandono, no. Pues es Jesús que asume sobre sí todo el tormento de todos los hombres que sufren en este mundo por el ocultamiento de Dios.
lleva ante el corazón de Dios el mismo grito de la angustia del mundo atormentado por la ausencia de Dios. Todo su desamparo se hace presente en ese momento. Nos encontramos en el hoy de la historia lleno de sufrimiento. Estamos en el año 2024. ¿Cuánto sufrimiento en el mundo? La pasión de Jesús no es solo la suya, sino que lleva realmente en sí la tribulación de todos nosotros, por nosotros, redimiéndonos. Bajo el sol abrasador del mediodía, Jesús, en el cenit de ese Viernes Santo, tiene sed. Tengo sed, dice Juan 19. Le dieron una especie de vino agriado, cuasi vinagre, para que calmara su sed, pero no lo bebió. El grito de Jesús diciendo tengo sed se dirige a cada uno de los hombres y mujeres del mundo. Y llegó la hora de entregar su espíritu al Padre. El sol se oscurece, el velo del templo se rasga en dos, la tierra tiembla, muchos muertos resucitan. El centurión que dirigía la tropa, conmovido por todo lo que ve, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Realmente este era el Hijo de Dios. Marcos 15. Así, desde la cruz, el Señor reúne a los hombres para una nueva y la nueva comunidad de la Iglesia Universal. Mediante el Hijo que sufre, reconoce al Dios verdadero. Traspasado su costado por la lanza del soldado, al punto, dice el Evangelio, salió sangre y agua. Juan 19. Es decir, la Iglesia. Los padres de la Iglesia han visto en este doble flujo de sangre y agua una imagen de los dos sacramentos. Esos dos sacramentos fundamentales que son la Eucaristía y el bautismo, que emanan pues del costado traspasado del Señor, de su corazón. Estos sacramentos son el nuevo caudal que crea la Iglesia y renueva a los hombres. Así, en la impotencia de la cruz se revela la omnipotencia del amor de Dios. Una palabrita sobre esta omnipotencia de Dios sorprendente. La omnipotencia de Dios revelada en la impotencia de su amor en la cruz. En Jesús se manifiesta de la forma más clara que Dios se inserta de forma real y plena en la historia paciente de la humanidad y participa en el drama del dolor humano, del dolor y de la muerte. En la cuestión del mal con relación a Dios, surge pues inevitablemente la pregunta sobre el hecho de la omnipotencia como capacidad para evitarlo. Si Dios es tan grande, tan poderoso, ¿por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Ante esto, deberemos revisar nuestra interpretación sobre la omnipotencia divina. Y es que, amigos, hermanos, el problema del mal resulta insoluble desde una concepción de la omnipotencia divina que nada tiene que ver con el Dios frágil e impotente que Jesús nos revela desde la cruz. Es en la cruz donde se manifiesta que la omnipotencia de Dios es el ejercicio de su paternidad misericordiosa. 1 Corintios 1, 2, 22. En la oración colecta del domingo 26 del tiempo ordinario leemos: Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Tremendo, ¿eh? Santo Tomás de Aquino escribe: es propio de Dios usar misericordia, y en esto especialmente se manifiesta su omnipotencia. Este amor de misericordia, en el que Dios revela su omnipotencia, es el que le ha llevado a la impotencia de la cruz. Siendo Dios, la omnipotencia del amor
puede manifestarse en la impotencia de ese mismo amor. Puede entrar en el sufrimiento y en la muerte sin sucumbir a ellos. Redime nuestra muerte con la suya. Es el amor de Dios al hombre lo que motiva su dolor. El mismo Padre sufre la pasión del amor. Así lo dice Orígenes. Y es que se ha dicho con gran acierto que se sangra por donde más se ama. Es decir, las heridas más dolorosas se nos abren allí donde más amamos. Por tanto, si Dios es amor, primera de Juan 4:8, también ese amor es dolor. Nada nos hace tan vulnerables y sensibles al dolor como el amor. Por eso Dios es capaz de sufrir, porque si fuera incapaz de sufrir, también sería incapaz de amar. En la próxima intervención ya concretaremos más en detalle sobre la cruz como revelación de la esencia divina. Conformémonos y os invito a reflexionar y meditar tanto la primera intervención o reflexión como esta segunda que os ofrezco.